presenta Internet fácil de Movistar. Movistar, compartida la vida es más. Bienvenidos a Claves Políticas. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Nuevo Siglo TV. Hoy en un programa muy especial, fuera del ámbito natural de Nuevo Siglo, fuera del ámbito de nuestro estudio y en el despacho de la presidencia de la Asamblea General Legislativa, la presidencia de uno de los tres poderes del Estado. Y agradecemos que nos está recibiendo aquí al vicepresidente de la República, Danilo Astori. Un honor para nosotros. Muchas gracias por aceptarle. Al contrario, yo soy el que agradece y también es un honor para mí estar con esta oportunidad de intercambio, de reflexiones seguramente sobre temas importantes de la vida nacional. Bueno, vicepresidente, hay muchos temas que seguramente para nuestro público es de interés. Vamos a comenzar por algo que es muy de coyuntura, pero para ver cuál es la salida, cuál es el camino de salida que tiene Uruguay, ahora que ha quedado otra vez en observación frente a la OCDE respecto a lo que es los acuerdos de intercambio de información tributaria. Uruguay llegó a esta fase y tiene que pasar a otra. ¿Cuál es el camino a recorrer ahora? Bueno, antes que nada, yo creo que Uruguay fue injustamente incluido en categorías donde no debería estar. Recuerdo que en 2009 llegamos a estar en una llamada lista negra, luego pasamos a una llamada lista gris, pero en ambos casos como si se estuviera observando en el país conductas que el país nunca tuvo, en particular la de paraíso fiscal. Uruguay nunca fue un paraíso fiscal porque nunca calificó respecto a ninguna de las categorías de paraíso fiscal. Ha tenido una tributación directa importante en los últimos años, ha tenido una imposición a la renta de los no residentes. En ningún paraíso fiscal hay imposición a la renta de los no residentes. Y todo esto yo lo quiero recordar porque no podemos analizar esto con perspectiva exclusivamente actual. Empezó en el 2007 con la reforma tributaria. Uruguay cambió muchas cosas con esa reforma tributaria. Sin embargo, 2 años después, 2009, nos encontramos con que es observado injustamente con estas apreciaciones que acabo de comentar. Desde ese momento, Uruguay está trabajando con las tendencias de tener en cuenta las observaciones que provienen de una institución internacional importante. Uruguay tiene que ser un país abierto al mundo, es el único camino estratégico que puede seguir. Un país abierto al mundo no puede jamás ignorar apreciaciones como las que ha hecho este organismo. La OCDE reconoce avances en Uruguay, pero marca que hay esos o estancamientos en el tema de las sociedades anónimas y en el tema de la cantidad de acuerdos de intercambio con países relevantes, ¿no? que es un poco la exigencia nueva que aparece. Es verdad. Eso lo ha hecho el Foro de Transparencia Fiscal, que es un foro fundamentalmente técnico, profesional. Y hago esta apreciación porque muchas veces las definiciones de la OCDE y sobre todo del G20 tienen mucho más un tinte político que un tinte técnico. Pero eso es verdad. El foro reconoció los avances que concretó Uruguay, pero también quiero decir otra cosa que igualmente es cierta, y es que las exigencias han venido aumentando. No se puede analizar lo que ha venido haciendo Uruguay como diciendo, bueno, se lo dijeron hace 2 años y recién ahora han concretado 10 tratados. No, el problema es que no son los 10 tratados, el problema es que hay nuevas exigencias. Es como que corren la meta. Exactamente. Y ese corrimiento de meta o ese levantamiento del listón, que en atletismo es lo mismo, sí, está muy asociado al recrudecimiento de situaciones de crisis en los países del mundo industrializado. Pero concretamente Uruguay va a seguir este camino, no por la
intervención lamentable del presidente de Francia, ni por el incidente diplomático que se planteó. Lo va a seguir porque está convencido de que tiene que seguirlo, porque somos un país cooperante, porque creemos en la transparencia y porque no ignoramos, no tenemos la ingenuidad de creer que podemos ignorar apreciaciones como las de organismos internacionales importantes. Vicepresidente, por un lado, ¿va a haber que hacer una reforma legal en el tema de las sociedades anónimas? Se está estudiando, incluso ya hay algunos borradores de diseño. Como se sabe, no hay un solo camino para esto. Está el camino que podríamos llamar extremo, eliminar las acciones al portador. Si se siguiera no pasa en ningún país tampoco. Si se siguiera este camino, pienso yo, habría que dar un lapso de transición, como se hizo cuando se eliminaron las sociedades anónimas financieras de inversión. A propósito, fue la reforma tributaria la que eliminó este tipo de sociedades. La SAFI. Y acercó a Uruguay a muy buenas condiciones de combate a la circulación de capital especulativo, lavado de activos, ¿verdad? Narcotráfico, etc. Uruguay está en un buen nivel internacional. Usted decía, ese es un caso extremo. Ese es un caso extremo. Yo estoy a favor de otros caminos. Y estoy a favor de otros caminos que el gobierno está considerando. El camino alemán, que como lo hemos señalado en muchas oportunidades, consiste en la apertura de un registro para el cual se faculta a una institución que puede ser la Dirección General Impositiva, que contiene la información sobre, digamos, la titularidad de esas acciones, que es suministrada cuando es requerida en determinadas condiciones. Este es el método que a mí me gusta más, y el otro camino es el de seguir postulando la firma de tratados para el intercambio de información tributaria, pero en el marco de tratados para evitar la doble tributación. Esto es para mí fundamental. Nosotros vamos a tratar de impulsar este camino multilateralmente. Esto es trabajando en la región con nuestros socios del Mercosur en particular, que son típicamente países relevantes, porque si no son países relevantes los socios de un proyecto de integración, me pregunto cuáles son, ¿verdad? Este es el típico tratado para evitar que la persona quede grabada por impuestos en los dos países y eso lleva a que haya un intercambio de información para justificar. Que pague dos veces los impuestos, eso es lo que hay que evitar. A nosotros nos parece muy bien que todo el mundo pague impuestos, que nadie se refugie para eludirlos. ¿Eso no puede perjudicar a Uruguay de que hoy recaude determinados impuestos y los deje de recaudar? Pero todo doble cobro de impuestos perjudica a un país como Uruguay. Déjenme que ponga otro ejemplo. El doble cobro del arancel externo común del Mercosur, que todavía está en vigencia, aunque formalmente los países se pusieron de acuerdo en eliminarlo, todavía se está cobrando, es tremendo para Uruguay. ¿Qué quiere ser Uruguay, entre otras cosas? Uruguay quiere ser un polo logístico regional, quiere ser un gran centro vendedor de servicios logísticos de distribución regional. Cobrar dos veces el arancel externo común a Uruguay le hace un daño tremendo. Esto es lo mismo. Los socios no han avanzado en tratar de eliminar el doble arancel. Hay una decisión formal que va hacia ese objetivo, pero como en tantas otras experiencias del Mercosur, es muy difícil, complejo, poner en práctica ese asunto. ¿Y esto ahora no habrá dificultades para Uruguay? Si Uruguay plantea un acuerdo de para evitar doble imposición, Argentina sí puede decir, no, yo quiero solo intercambio de información. Quiero ser muy sincero, va a haber dificultades, sin duda. Y Uruguay tiene que ir a esa negociación sabiendo que va a haber dificultades, pero la tiene que hacer. Porque para Uruguay sería tremendo hacer un acuerdo de información tributaria y dejar libre la posibilidad de que inversores que llegan al país y que pagan sus impuestos acá por las rentas que generan, paguen también impuestos en base a otro sistema tributario. Nosotros reconocemos el derecho de todos los países, y no solo el de Argentina, de conocer lo que quieran conocer en materia tributaria. Pero pedimos que se nos reconozca el derecho de tratar a los contribuyentes que vienen al país, que invierten, que arriesgan aquí,
con ese criterio, ¿verdad? Y con ese criterio vamos a trabajar. La otra cosa que quiero decir es que muchas veces se comenta, bueno, les pidieron que hicieran 12 tratados, se hicieron solamente 10 en 2 años. No es fácil hacer tratados, 12 tratados en 2 años, es muy difícil. Y yo creo que se actuó con mucha celeridad. Hacer 10 tratados con algunos países importantes, Francia, Alemania. El otro día el Senado aprobó el nuevo tratado con Alemania, porque ya teníamos uno, que incluye el evitar la doble tributación. Y no es sencilla esta tarea. Esta tarea significa contactos diplomáticos, discusiones, reuniones de equipos profesionales, hasta que... Uruguay tiene un plazo ahora también en este marco de la OECD para demostrar que ha avanzado en esto. Los tiempos son así. Uruguay está en la primera fase. No logró salir de esa primera fase por las observaciones que comentábamos hoy. La segunda empieza en 2014, pero los países que están en esta situación, y Uruguay en particular, tienen el derecho a pedir en 6 meses, ahora, que se revise su situación, si el país entiende que ha logrado los avances. Si tiene algo para mostrar. Exactamente. ¿Y Uruguay va a tener algo para mostrar? Yo creo que sí, que estamos trabajando para eso. Pero además, luego de ese pedido, hay 1 año de plazo para que se tome la decisión que en realidad correspondería a la segunda fase. Se puede adelantar la decisión. Si no se hace nada, la segunda fase empieza en 2014. ¿Y esto ahora, toda esa tarea está a cargo de quién? ¿Del Ministerio de Economía? Del Ministerio de Economía y Finanzas, obviamente también opera la Cancillería, ¿verdad? Pero el centro está en la parte de lo que es... Como debe estar. Estamos hablando de temas tributarios, entre otros, y por supuesto interviene fundamentalmente el Ministerio de Economía. Pero no me quiero olvidar del Banco Central, porque el Banco Central también tiene mucho que ver con esto. El Banco Central tiene en su seno la supervisión de entidades financieras y el control, y si estamos hablando de cambiar el régimen de control de las sociedades, por lo que decíamos recién, necesariamente el Banco Central va a intervenir. Estamos con el vicepresidente de la República, Danilo Stori. Vamos a ir a una breve pausa. Hay muchos temas más para comenzar. Volvemos en el próximo bloque.